y vamos a aprender cada domingo de estos estudios que nos van a ayudar. Bienvenidos a todos los que nos visitan, nuestros hermanos, Patricia, Gris, bienvenidos. Ustedes saben, esta es su casa y nosotros nos contenta tenerlos aquí para aprender juntos de la palabra de Dios. Porque vivimos tiempos donde tenemos que empaparnos de esa palabra, de la palabra de Dios, de esa palabra que es la que nos mantiene firmes en estos tiempos. El estudio de hoy, como ustedes pueden ver en la pantalla, se llama Abrazando el Gozo. Me encanta este tema, muy bonito, porque a la mayoría de nosotros nos encanta abrazar. A algunos nos gusta abrazar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a los esposos a las esposas, abrazar aún hasta nuestras mascotas, jugar con ellas. O sea, nos encanta abrazar. Y eso es bonito porque eso nos permite demostrar afecto hacia las personas, conectarnos con las personas que amamos. Es una manera de mostrar amor, ¿verdad? Y entonces el estudio se llama Abrazando el Gozo. Pero desafortunadamente también encontramos personas que no nos gusta abrazar, sino, bueno, sí abrazamos, pero abrazamos lo que no deberíamos abrazar, que es, generalmente abrazamos las preocupaciones, abrazamos la queja, abrazamos el desasosiego, la desesperanza, y entonces abrazamos lo que no debemos. Pero hoy Dios nos va a hablar a través de su palabra para que nosotros tengamos la motivación, sea cual sea la circunstancia por la que estemos pasando, de abrazar el gozo. Ese gozo que no lo da este mundo, sino que es el gozo que viene de Dios. Entonces, vamos a abrir la Biblia, vamos a tener dos capítulos, uno en el libro de los Salmos y otro en el libro de Lucas. Encontramos aquí un salmo escrito por David, Salmo 95, usted lo puede leer allí o buscarlo en su libro o abrir su Biblia como usted guste. Es una manera de cómo podemos nosotros abrazar el gozo. O sea, ¿cómo podemos nosotros abrazar el gozo? Fíjense que aquí el salmista, el rey David, ustedes saben todo lo que este hombre atravesó o pasó por su vida. El rey David fue un hombre que fornicó, fue un hombre adúltero, fue un padre pasivo, fue un hombre que hasta cometió un crimen. Lo hemos leído en el Antiguo Testamento muchas veces. Y él escribió el Salmo 51, donde él se arrepiente de todas esas situaciones por las que le robó su gozo. Y también en el Salmo 95, él nos da unas estrategias o nos da una forma de cómo abrazar el gozo. Y me gusta mucho esta palabra cuando dice vení, dice Salmo 95, versículo 1 dice vení, o sea, vení, aclamemos alegremente a Jehová. Y una de las cosas que nos despierta el gozo a nosotros cuando estamos pasando por situaciones difíciles es ir ante Dios con una actitud de alabanza, de adoración, de adorarlo. La alabanza es cuando usted le rinde, usted puede describir a Dios, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres bueno, pero la adoración es cuando tú te rindes a Él, cuando tú dependes exclusivamente de Dios. Entonces dice aquí, ¿verdad? Una manera o una estrategia de abrazar el gozo es ir ante Dios. Cuando estemos pasando por situaciones difíciles en nuestras vidas, aquellas situaciones que nos roban la alegría, el contentamiento, y que nosotros nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, no sé qué hacer, me siento muy triste, me siento muy mal, no sé qué hacer, estoy desesperanzada. Vamos ante Dios. Dice aquí el Salmo 95, vení, aclamemos alegremente a Jehová. Es ir, es aclamar su nombre, es glorificar su poder, su magnificencia, es exaltarlo, es adorarlo, es alabarle. Esto va a hacer que inmediatamente cuando usted sienta que hay algo que le roba el gozo en su vida, que usted está muy apesadumbrado, así muy triste, muy mal,
Cuando usted alaba al Señor, cuando usted alaba a Dios, cuando usted adora a Dios, inmediatamente va a tener un cambio en su vida. Va a haber un cambio. Entonces, ir ante Dios, aclamar su nombre, y dice aquí, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cantarle al Señor. Que cuando a veces estamos tan preocupadas, tenemos tantas situaciones en nuestra mente, preocupaciones de todo tipo con nuestros hijos, probablemente con las finanzas del hogar, situaciones de salud. Y muchas veces eso se apodera de nosotros, las preocupaciones. Y esa preocupación nos lleva a un nivel de ansiedad muy grande en nuestras vidas. Pero cuando nosotros cambiamos eso, pasamos el switch, y yo digo, no, yo no le voy a dar lugar a la preocupación en mi vida. Yo voy a adorar al Señor. Yo voy ante Él en oración y en adoración y en alabanza para ir ante Él, ante la roca de mi salvación y llevarle todo aquello que me preocupa. Porque cuando nos preocupamos, es como que nos olvidamos de quién es Cristo en mi vida. ¿Qué es lo que puede hacer Él en mi vida? ¿Qué es lo que puede cambiar en mí? Él puede cambiar esa situación de dolor, como dice el Salmo 30:11, cambiar mi lamento en baile. Pero yo tengo que tener una motivación de ir ante su presencia. Por eso es que el gozo en nuestra vida es una elección. Yo decido reavivar mi gozo conectada a Cristo, conectándome con Él, conectándome con la vid que es Cristo Jesús. Entonces, es una elección. El gozo no lo puede determinar las circunstancias. Yo puedo estar pasando por situaciones difíciles, pero yo determino si esa situación va a dañar mi gozo. Entonces, por eso es que en Santiago 1:2, Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Es difícil, ¿verdad? Cuando estamos en una situación, en una prueba, pasando por un desierto grande, cuando las cosas no van como yo quisiera que vayan, o cuando las cosas no están bien en mi vida, en mi casa, con mis hijos, con mi finanza, es difícil encontrarme con gozo. Pero yo decido cambiar esa preocupación, yo decido cambiar ese dolor por gozo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Cuando yo les hablaba a ustedes del rey David, que pasó por muchas situaciones difíciles en su vida, en Segunda de Samuel, me gustó muchísimo una palabra que leí en Segunda de Samuel 15:30, porque dice que David subió a lo más alto del monte de los olivos. Él fue hasta allá y llevaba un dolor muy grande porque había sido confrontado por Natán, su hijo Absalón se rebeló contra él, su hija Tamar fue violada por su propio hijo. Llevaba mucho dolor en su corazón, estaba angustiado, estaba mal. Y dice que este hombre, dice en el versículo 30 del capítulo 15, dice que subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos por ese dolor. Él iba llorando, iba mal. Y muchas veces nosotros nos encontramos así como el rey David. Vamos por la vida llorando, vamos por la vida con un sufrimiento grande en nuestras vidas. Pero cuando nosotros decidimos darle un cambio a las cosas, porque yo sé quién es Dios en mi vida, porque yo debo mantener el gozo en la prueba, ahí es donde podemos ver un cambio en nuestras vidas. Entonces Jesús, el mismo Jesús en Juan 15:11 dice que nosotros debemos tener el gozo de Él cumplido en nosotros. Juan 17:13 dice que tengamos su gozo cumplido en nosotros mismos, que mantengamos el gozo de Él en nosotros. Entonces, es importante que nosotros nos mantengamos abrazando el gozo. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos saber también, y es que siempre el enemigo se va a levantar en nuestras vidas para robarnos el gozo. Porque la Biblia dice en Juan 10:10 que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Pero ¿qué nos mata y nos destruye el enemigo? El gozo. Porque la Biblia dice en Nehemías que el gozo del Señor nuestra fortaleza es.
Como Él sabe que el gozo es nuestra fortaleza, por eso es que Él se levanta en nuestras vidas para robarnos el gozo que nos ha dado Dios. Y el gozo forma parte del fruto del Espíritu también que Dios nos ha dado para nosotros. Entonces, de manera, mi hermano, que cuando nosotros veamos que nuestro gozo está siendo atacado, agarremos las promesas de Dios. Tomemos las promesas de la palabra de Dios y reavivamos el gozo en nuestras vidas. Entonces dice, seguimos aquí en el Salmo 95, versículo 2, dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con canto, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Dios es más grande que todos los problemas que podamos tener. Hace poco hablaba con una muchacha que me llamó, una amiga venezolana, vive en Florida, y ella me dice, Yundina, es terrible todo lo que nos ha pasado a los venezolanos. Nos ha tocado vivir y comenzar de cero. Yo tenía una casa hermosa en Venezuela, yo tenía un trabajo, yo estaba muy bien. Y tuve que vender mi casa, y mi casa, el dinero con que la vendí se fue como agua entre los dedos, me dice ella. Y una serie de cosas, de preocupaciones, de quejas que esta muchacha tenía. Y ella me dice que esta situación ha hecho que se forme una depresión en su vida. Yo me siento deprimida, Yundina. Me dice, yo hasta he querido quitarme la vida, me dijo, porque ya yo no aguanto esta situación. Yo siento que me robaron mi vida, dice. Yo siento que mi vida no es la misma de cuando yo estaba en Venezuela. Y yo le dije a ella, ¿sabes qué? Le dije, nosotros tenemos que tener gratitud en nuestros corazones. Porque cuando vemos en el mundo que hay muchos hogares enlutados por el COVID, y nosotros tenemos a nuestros hijos sanos, nosotros tenemos a nuestros padres vivos, nosotros tenemos a nuestros esposos con salud, eso es motivo de gratitud, eso es motivo de gozo, le dije. Y sabes, hay una palabra, le dije, en la Biblia, donde el apóstol Pablo dice que él tenía un aguijón en su carne. Ese aguijón pudo haber sido, era un sufrimiento en su vida. Era algo grande por la que él estaba pasando. Y él dice, muchas veces le rogué a Dios que quitara ese aguijón en mi vida. ¿Y sabes lo que le dijo Dios? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y yo le dije a ella que la gracia de Dios sea suficiente en tu vida. Eso es lo más importante que lo material. Y esta muchacha comenzó a llorar y me dice, definitivamente Dios te ha puesto en mi camino, Yundina. Yo tenía muchísimo tiempo sin hablar con esta chica. Y es eso, hermano. Es tener gratitud en nuestros corazones. Que las insatisfacciones de esta vida no nos abrumen a nosotros. Aunque no tengamos nada. Aunque las cosas no estén marchando como nosotros queremos que marchen. Aunque no estemos haciendo lo que nos gusta hacer. Nosotros tenemos que tener gratitud en nuestro corazón. Y la gratitud va a generar en nosotros gozo. Va a generar en nosotros contentamiento. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:6, está siempre gozoso. No dice algunas veces o en algún momento cuando las cosas vayan bien. Dice siempre, está siempre gozosos. Y mire, y agarrarnos de ese gozo que proviene de Cristo. Mire, el gozo no lo da este mundo. Porque cuando nosotros queremos agarrar o gozarnos con las cosas de este mundo, eso es pasajero. A mí me puede dar gozo ir a un centro comercial y comprarme un vestido bien hermoso. O comprarme algo hermoso para mi casa, o el último carro, o la casa más grande, más hermosa que pueda haber en esta ciudad. Pero eso es un gozo pasajero. En cambio, cuando yo agarro del gozo de aquello de que Dios me da, el gozo de su salvación, el gozo de saber que Él está en mí y que yo puedo caminar agarrada de Él, eso es un gozo eterno, eso es un gozo permanente. Y ese es el gozo que Dios quiere que nosotros tengamos. Es un gozo permanente. Entonces,
estemos siempre gozosos, hermanos. Sea siempre siempre estemos siempre gozosos. No miremos las circunstancias que nos rodean. Porque si nosotros vemos las circunstancias que nos rodean, nos vamos a desanimar, nos vamos a frustrar, nos vamos a sentir como se siente esta muchacha, desesperanzados, abrumados. Pero agarrémonos de Dios y entremos en el gozo de Él. Entremos en el contentamiento que solamente Dios nos puede dar. Entonces entramos a otra parte, otro capítulo, muy diferente a este que tenemos. Vemos aquí una historia en Lucas. Esta historia siempre la vamos a ver en Navidad. Siempre podemos ver cuando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando hablan de María, de José y todo eso, lo vemos en Navidad. Pero el nacimiento de Jesús fue un motivo de gran gozo para nosotros. Y Él es real en nuestras vidas. Él es real. Él no murió en la cruz y se quedó guindado en la cruz como hay imágenes por allí, que está Jesús guindado en la cruz. No. Él murió, ¿verdad? Pero se levantó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia que Dios nos da a nosotros, allí también está incluido el gozo que Él nos da. Entonces, fíjense aquí, dice en Lucas, vamos a leer en Lucas, capítulo 2, ¿verdad? Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, es decir, embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, es decir, de su parto. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El capítulo 2 comienza que en aquellos días, ¿verdad? En esos días, que se promulgó un edicto. Eso está en el versículo 1 al capítulo 2. De parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, se iba a hacer un censo en esos días en cada región o ciudad natal de cada persona que vivía allí en Jerusalén. Por esta razón es probable que José y María se tuvieron que trasladar hasta Belén de Judea para que ellos censarse allí en ese lugar, porque ellos eran de allá, de ese lugar, de Belén de Judea. Pero en ese trayecto, en ese viaje, algunos estudiosos de la Biblia dicen que fue un viaje como de 80 millas, o sea, un viaje bien largo. Una mujer que estaba ya en sus 9 meses de embarazo, se van. Y cuando llegan allá se le presenta el parto. Y cuando llegan al lugar donde ellos quieren quedarse, yo me imagino, supongo, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, es probable que todos los hostales o los lugares donde iban a rentar, probablemente para quedarse, todo estaba lleno porque la gente comenzó a movilizarse hacia las ciudades para censarse. Y a lo mejor todos los hostales, todos los hoteles, todos los lugares, las casas estaban full, estaban llenas. No había lugar para ellos. Entonces se le presenta el parto a María y el ángel Gabriel le había dicho a ella que nacería el Mesías, el Salvador del mundo. Todas nosotras las mujeres queremos traer a nuestros niños, ¿verdad? A nuestros hijos, los queremos traer al mejor lugar, en un sitio bonito, bien acogedor. Todas las que viven aquí querrán parir en el Memorial Hermann, muy bien, con las mejores atenciones, todas queremos eso. Comodidad, queremos confort. Y cuando no tenemos la comodidad y el confort, enseguida nos desanimamos y nos entristecemos. El gozo se va. Pero no pensamos en el gozo que va a traer ese bebé a nuestras vidas. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando la mujer siente dolor de parto, siente dolor, siente angustia, siente todas esas cosas. Pero una vez que llega el niño, viene el gozo. Entonces, cuando María llegan allí, le dice, mira,
lo lamentamos, pero no hay lugar. No hay lugar para ustedes. Y supongo que a los alrededores de ese lugar habían como establos donde guardaban los animales, las ovejas, las vacas, los burros, todas esas cosas. ¿Qué mujer va a querer traer a sus niños a un gallinero, a un establo? Ninguna de nosotras las que estamos aquí. Pero a veces decimos, ¿pero por qué Jesús tuvo que nacer allí? Si él pudo haber nacido en los lugares más privilegiados de allí, de ese lugar. Y es allí cuando nosotros perdemos el gozo. Cuando no entendemos la voluntad de Dios. Cuando Dios determina algo en nuestras vidas y no es favorable para nuestras vidas, ¿qué pasa? Nos entristecemos y comenzamos muchas veces hasta a luchar con la fe. Y comenzamos, ¿pero por qué Dios? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Y comenzamos a hacernos preguntas. Pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y nosotros tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios, aunque nos duela, aunque no nos guste. Entonces, dice la Biblia que no había lugar para ello y ella tuvo que parir en un establo. Y tuvo que acostar al Mesías, al Salvador, al gran yo soy, al Todopoderoso, a ese niño precioso que vino a darnos vida y vino a darle vida a la humanidad. Lo tuvieron que acostar en un pesebre. Pudo haber tenido María mucha tristeza por haber tenido a su hijo allí, pero era la voluntad de Dios. Y nosotros debemos abrazar el gozo, aun cuando la voluntad de Dios en nuestras vidas no sea favorable. Aun cuando la situación en mi vida esté fuera de control. Pero nosotras, o nosotros todos, queremos manejar la voluntad de Dios como manejamos la TV, con el control. Yo tomo el control, lo cambio, lo vuelvo a cambiar, lo apago, le bajo el volumen, le subo el volumen y hago. La voluntad de Dios no es así. Nosotros tenemos que sujetarnos a Él, a su voluntad. ¿Por qué? Porque es perfecta y agradable. Es así. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué es mi fortaleza? Porque Él vive dentro de mí. Porque yo tengo que estar conectado a Él, a su palabra. Y cada vez que las cosas no vayan bien en mi vida, yo tengo que agarrar la palabra de Dios y agarrar las promesas de Dios, extraerla de allí y hacerla real en mi vida. Como hace poco le decía a mi hija Karina. Le digo, Karina, nosotros tenemos que predicar tenemos que vivir lo que predicamos. Nosotros no podemos vivir diferente a lo que nosotros hemos aprendido de su palabra. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, este tiempo que estamos aquí ha sido en vano. Entonces es un tiempo, ahorita nosotros, la humanidad, el mundo, como está, que a veces decimos, pero no, que esto porque está así, es porque la venida de Cristo está cerca. Y vemos que las cosas están patas arriba y que no hay cambio. Pero yo tengo que vivir lo que predico. Yo tengo que creer que todas las cosas que están pasando es la voluntad de Dios y está escrita en su palabra. Va a ser cambiado si a Él le place, si a Dios le place cambiarlo, ya es una cosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo debo mantener mi gozo en medio de esa situación. Yo no puedo vivir una vida de descontento todo el tiempo. Y lamentablemente, habemos cristianos que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos una vida de insatisfacción. Ay, es que mira, ¿por qué no tengo la casa de allá en el lugar más hermoso? ¿Por qué tengo que vivir en esta casita tan chiquita? ¿O por qué tengo que tener este carro tan pequeño? Quiero uno más grande. Quiero tener la cuenta con dinero. Ay, no, pero es que yo quiero estar hermosa, o yo quiero esto y yo quiero aquello, y no hay una satisfacción nunca. Siempre estamos insatisfechos en todo. Es que no me gusta la iglesia, porque es que Yundina siempre se levanta y nos habla y nos habla y nos dice, no, ya yo no voy más para la clase, no. Pero es así. Tenemos que abrazar el gozo de Dios. Ah, no, pero ¿cómo puedo yo
reavivar ese gozo, Yundina. O sea, ¿cómo puedo yo abrazar ese gozo? En la alabanza. Nosotros, ya les decía al principio, ¿verdad? Que debemos abrazar el gozo a través de la alabanza. ¿Por qué? Porque el Salmo 34:1 me dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No un ratico, de continuo en mi boca. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cómo puedo seguir reavivando el gozo? En la gratitud. Yo debo ser agradecida de Dios. Gracias, Dios. Porque aunque las cosas no estén marchando como yo quiero, yo sé que tú estás en control. Gracias, Dios, porque aunque no tengo un empleo que me guste, yo sé que tú sigues en control. Gracias, Dios, porque si esta semana no tuve para hacer esto y aquello, tú sigues en control. Tú estás allí, tú eres grande, como decía el salmista recuerda el Salmo 95. Tú eres grande, tú estás por encima de cada una de mis necesidades. Entonces, puedo seguir abrazando el gozo en su palabra. Vamos a ver qué dice Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo. Mire qué hermosa esta palabra. Y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Tu palabra me fue por gozo. Tu palabra infundió en mi vida alegría. Eso es, en medio de la palabra de Dios podemos encontrar gozo. Podemos encontrar revelación de Dios en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. A veces estamos tan mal, pero vamos a la palabra de Dios y enseguida Dios nos habla. Y enseguida el switch se cambia. ¿Por qué? Porque yo hago esa promesa de Dios real en mi vida. Yo la hago real en mi vida. Entonces, puedo seguir abrazando el gozo también en su presencia, cuando yo voy en oración a su presencia. Y mire lo que dice el Salmo 16:11. Salmo 16:11. Es que la palabra siempre nos habla de todo. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la presencia de Dios cada vez que nos sintamos tristes, que nos sintamos mal, que tengamos una desesperanza en nuestros corazones, que estemos como el rey David caminando, llorando, descalzo y en duelo y mal. Ir ante la presencia de Dios. Y también encontramos gozo en la salvación que Dios nos da a nosotros. Vamos a ver qué dice el Salmo 65:4. Salmo 65:4. ¿Usted puede anotar todas esas citas? Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. 65. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. O sea, bienaventurado al que tú le regalas la salvación. Entonces, eso trae felicidad a nuestras vidas. Cuando nosotros sabemos que Jesucristo nos ha regalado la salvación, eso debe ser un motivo de gozo, de gratitud. Gracias, Dios, porque un día moriste en la cruz del Calvario para salvarme a mí, que soy un vil pecador. Tú me regalaste la salvación a través de ese sacrificio. Entonces, tenemos que ser agradecidos y tenemos que siempre buscar el contentamiento que solo viene de Dios. Y darle la gloria a Dios, la gloria que Él se merece. El Salmo 96:8 dice, den al Señor la gloria que merece. Denle la gloria a Dios por todo. Demos la gloria a Dios por todo. Mire, a veces han habido momentos difíciles en mi familia, cuando tuvimos un problema muy grande. Yo tuve un hermano que lo asesinaron en casa y fue muy difícil para todos, para mi madre. Y ella a veces me ha tocado darle también palabras porque ella aún no ha superado eso. Y yo le digo, mamá, recuerde a su hijo como era.
Alégrese y dele gracias a Dios por el tiempo que Dios le prestó a su hijo. Y usted verá que usted no se va a sentir triste, le digo. Pero ella me dice, no es fácil, yo sé, le dije, no es fácil. Pero cuando nos agarramos de Dios, cuando nos agarramos de su palabra, es allí donde nosotros puede despertar en nosotros un consuelo muy grande. Como decía hoy el pastor Bailey, ¿qué sería de las, qué es de las personas que no tienen aquella fortaleza que viene de Dios en medio de los problemas? Aquellos que están batallando por un problema grande de salud, de situaciones difíciles y no tienen a Cristo en su corazón. Wow, tiene que ser muy difícil porque les voy a decir algo. Cuando nosotros tuvimos un problema grande con mi esposo, que tuvimos un problema bien difícil, yo creo que yo estoy de pie aquí porque fue Dios quien me sostuvo. Porque en medio de ese tiempo, fueron tiempos donde yo tenía que determinar si esa situación iba a robar mi gozo. Porque yo tenía a mi esposo en una situación, un problema muy grande. Yo quedé en la casa con 4 muchachos, 4 niños, que tenía que salir adelante con estos muchachos. Más una casa, que ya ustedes saben todos los gastos que se generan en una casa. Pero para la guinda del pastel, comenzó a dañarse todo en la casa. El hombre con el problema, los muchachos aquí piden una cosa, cada uno pedía algo diferente, comenzó a dañarse el aire acondicionado, comenzó a dañarse el teléfono, se dañó la refrigeradora, un sinfín de cosas hasta que yo dije, Señor, ¿pero qué está pasando? O sea, no solo me está pasando esto, sino que también ahora todo en la casa se está dañando. Y era una situación que si uno no tiene a Cristo en su corazón, mira, como dice la canción de Jesús Adrián Romero, fuéramos como pájaros heridos que se mueren en el suelo, allí. Pero cuando estamos conectados a la roca que es Cristo Jesús, ese gozo lo podemos transformar, lo podemos cambiar. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de mi salvación. Él es la fuente de mi salvación, Él es la fuente de mi gozo. Y mi gozo no lo determina las situaciones, mi gozo lo determina su presencia en mí. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener presente. Entonces, fíjense lo que le seguía pasando a María. No había lugar para ellos en el mesón. ¿Y cuántas veces en nosotros no hay lugar para nosotros? No hay lugar para ti, Dios, ¿sabes? No hay lugar para ti, Héctor. No hay lugar para ti. Y no hay lugar. Puras cosas malas, negativas. Y entonces, en lugar de entender de que es Dios quien te está guardando, te está cerrando esta puerta porque te va a abrir una mejor, tú entras en desasosiego, entras en tristeza. Tú te sientes mal, se te va el gozo por completo y te tiras en una cama a llorar y a querer entender la inmortalidad del cangrejo, el por qué. Entonces, Dios cierra puertas porque quiere abrirnos algo mejor. Hace poco me hicieron una entrevista de trabajo y yo le estaba diciendo al Señor que me abriera puertas de bendición y que si no era su bendición, que la cerrara, que yo lo iba a entender. Entonces me fui para esa entrevista y yo iba tan contenta, iba toda gozosa en el camino y escuchando y alabanza. Ya yo estaba ya yo me veía en ese trabajo. Cuando llego allá al trabajo, a la entrevista que me está entrevistando, me entrevistó un señor de color. Yo no le entendí nada. Me bloqueé. Así de sencillo. El poquito inglés que sé se desvaneció. Y no le entendí, pero absolutamente nada. Y cuando salí de ahí, él me dijo, y eso fue lo único que le pude entender al Señor fue, practica tu inglés y regresa. Como que Dios dijo, te voy a hacer entender eso nada más. Y salí de allí llorando. Y el enemigo llegó. Él siempre llega a destruir. Él siempre llega a ponernos peor de lo que estamos. Eres una bruta, eres una incapaz. Mira, ya tienes tanto tiempo aquí todavía, no aprendes el inglés. Bruta. Hasta que me paré y le dije, Satanás, ¿sabes qué?
retrocede en el nombre de Jesús. Porque esa puerta que se iba a abrir, Dios la cerró porque Él me ama y tiene cosas mejores para mí. Entonces, esa tiene que ser la actitud. Y enseguida cambié. Pero yo no me quedé con esa. Porque el enemigo quería ponerme en el suelo. Y yo le dije que no. Porque Dios me ama incondicionalmente y tiene planes de bendición para mi vida y no de mal. Entonces, no había lugar ese día para mí, pero ya Dios tiene preparado lugares mejores para mí. Entonces, ahora nuestro Señor Jesucristo, no había lugar para Él allí, pero ahora está en un lugar mejor, sentada a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, porque nos ama. Entonces, en Lucas 2:8 dice, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ellos se asustaron porque vieron un ángel que se les presentó para darles las buenas nuevas. Y miren lo que les dijo el ángel. No temas, porque aquí hoy doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Eso es noticia de gran gozo, que nuestro Señor Jesucristo nació y está vivo y es real en nuestras vidas. Y dice, esto os servirá de señal. O sea, el ángel le dio la señal a ellos para que no dudaran. Le dijo, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostados en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué maravilloso, ¿verdad? Que hasta los ángeles alababan a nuestro Salvador. ¿Cuánto más nosotros no le vamos a alabar a Él? ¿Cuánto más nosotros no vamos a abrir nuestra boca y nuestros corazones para alabarle, para adorarle? ¿Por qué? Porque Él nos salvó, porque Él dio su vida en esa cruz por nosotros, porque nos ama, porque tiene cuidado de nosotros. Por eso es motivo de alabanza y no de descontento, y no de tristeza, y no de duelo, y no de mal. Entonces, sigamos el ejemplo de estos pastores, porque el Señor recibe nuestra alabanza como una ofrenda fragante allá en el cielo. Entonces, sigamos creyéndole al Señor, sigamos conectados con Él, ¿verdad? Porque Él es bueno. Ahora, para finalizar, hay una única forma de mantener las campanas del gozo repicando en tu alma y es, ¿sabes cómo? De permanecer en Cristo, de caminar en el Espíritu y de recibir la plenitud de Dios. Eso nos permite permanecer, mantener el gozo en nuestras vidas, ¿verdad? Permanecer en Cristo y caminar en el Espíritu y de recibir la plenitud de Dios. Y que usted sepa, mis amados hermanos, que gozo es saber que Dios nos ama incondicionalmente. Dios nos ama incondicionalmente. Cada vez que usted esté pasando por una situación de descontento, llévese a la mano al corazón y diga, Dios me ama incondicionalmente. Y eso va a despertar en usted un gozo maravilloso. Yo voy a leer aquí antes de terminar y hacerle las preguntas, vaya pensando lo que quiera preguntar. Una parábola o una reflexión que me gustó mucho, la voy a leer aquí esta mañana, se llama La parábola del pájaro y el ángel. No sé si lo habrá leído. Había un pájaro que vivía en el desierto muy enfermo, sin plumas, nada para comer, beber y sin refugio para vivir, maldiciendo su vida día y noche. Un día un ángel estaba cruzando por ese desierto y el pájaro se detuvo al ángel y le preguntó, ¿a dónde vas? Entonces el pájaro le pidió al ángel que por favor le preguntara a Dios cuándo terminaría su sufrimiento. Y el ángel le dijo, por supuesto, yo lo haré. Y el ángel se despidió del pájaro. Al encontrarse con Dios, el ángel le compartió el mensaje del pájaro. El ángel le contó su patética condición y preguntó cuándo terminaría su sufrimiento. Dios le respondió, durante lo que le queda de vida a ese pájaro,
no tendrá felicidad. El ángel le respondió que cuando el pájaro oyera esto se va a desanimar más. Entonces le preguntó si podría sugerir alguna solución para esta situación. Dios le respondió, dile que ore de esta manera. Gracias, Dios, por todo lo que me das. El ángel volvió hasta el pájaro y le entregó el mensaje de Dios. Una semana después, el ángel pasó de nuevo por el mismo camino y vio que el pájaro estaba muy feliz. Las plumas habían crecido en su cuerpo. Una pequeña planta creció en la zona desértica, un pequeño estanque de agua también estaba allí y el pájaro estaba cantando y bailando alegremente. El ángel estaba asombrado de cómo sucedió esto, porque recordó que Dios dijo que por lo que le quedaba de vida no tendría felicidad el pájaro. Con esa inquietud en mente fue a visitar a Dios de nuevo. El ángel preguntó y Dios respondió, sí, no había felicidad para ese pájaro, pero todo cambió debido a que el pájaro comenzó a orar diariamente, gracias a Dios por todo, gracias Dios por todo lo que me das, ante cada situación. Cuando el pájaro caía sobre la arena caliente, decía, gracias Dios por todo lo que me das. Cuando no podía volar, repetía, gracias Dios por todo lo que me das. Así que sea cual fuese su situación, el pájaro siguió repitiendo, gracias Dios por todo lo que me das. Y por lo tanto cambió lo que le quedaba a su vida. Entonces, esta historia del pájaro puede ser también vivida para nosotros, de darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Gracias por lo que no me has dado y gracias por lo que estás a punto de darme. Que esa sea nuestra actitud, mis amados hermanos, y que sea un reto también para nuestras vidas. Ahora quiero preguntarle si tienen alguna duda, si quieren preguntar. Si usted tiene alguna duda, el hermano Carlos se la responde. No, mentira. Si tiene alguna duda o quiere hacer una intervención, lo puede hacer con mucho gusto. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias, Jesús, por tu presencia en mi vida. Permite abrazar el gozo que viene de ti, Señor. Permite, Padre Santo, que yo pueda vivir una vida plena en ti, Señor, conectado a tu presencia. Ayúdame, Señor. Yo glorifico tu nombre porque tú has sido fiel en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en todo lo que tú me has dado, Señor. Tú has sido fiel, Padre. Gracias por cada corazón que está aquí en esta mañana. Tú conoces cada necesidad. Tú conoces por lo que ellos están batallando, Señor. Por eso en esta mañana los llevamos ante ti. Llevamos cada corazón afligido a tu presencia, Señor, para que tú le devuelvas el gozo, Señor. Bendícele, Señor. Padre, como dice el salmista David en el Salmo 51, reaviva, Señor, estos huesos que has abatido. Señor, devuélvenos el gozo de la salvación. Bendice nuestras vidas, Señor. Mira todas aquellas personas que están pasando por situaciones de depresión, de desaliento. Yo te ruego, Señor, que tú te levantes en cada corazón, Señor, en esas vidas, Señor, y que tú puedas llevarle alegría, contentamiento, Señor, y que ellos puedan entender que tú les amas incondicionalmente, pero que separados de ti no pueden hacer nada, Señor. Bendícenos y ayúdanos. Entregamos esta semana delante de ti, Señor, y te rogamos tus cuidados, tu protección y tu ayuda. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.